Juan capítulo 9 y versículo 35. Dice la palabra del Señor: oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Vuelvo a leer el capítulo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y llamándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Cierra tus ojos y dile al Señor que te hable y que ponga su palabra en mi boca, y que el Espíritu del Señor toque tu corazón. Aleluya. Voy a pedir a Enrique que toque una melodía. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a estar, son las 9 y 30 y casi 40, las 9:40. Voy a estar poquito tiempo, ¿vale? Porque saben que hoy son las madres, estamos trabajando en las flores, llevo desde las 6 de la mañana de pies. Y estoy muy cansado. Pero estando aquí, en el púlpito, al abrir la Biblia, me he encontrado con estas 3 frases: creo, Señor, y adoró. Creo, Señor, y adoró. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Quién era este hombre que Jesús oyó que le habían expulsado y de dónde le habían expulsado? Bueno, saben que la historia y la Biblia también revela que el Señor mandó a los profetas para decirle al pueblo de Israel que se sometieran al rey Nabucodonosor, porque el Señor enviaba juicio a su pueblo por no obedecer su palabra, que el Señor los iba a enviar 70 años a Babilonia y que allí iban a estar. Y después de 70 años el Señor iba a enviar su buena palabra, iba a despertar el espíritu de los siervos del Señor y los iba a hacer volver otra vez a Jerusalén. Bueno, en esos 70 años, cuando el Señor permitió que fueran cautivos, pues el templo fue destruido. El templo era el lugar de adoración, ya lo saben, es para nosotros el culto, ¿no? Pues para los judíos igual, el templo es el lugar de adoración, el lugar donde se reunían, el lugar donde se ven la gente, y allí ofrecían sacrificio, alabanza, adoración al Señor. Y el Señor dijo una palabra muy interesante, dijo el Señor en el libro de Deuteronomio, Levíticos y Éxodo, que solamente se puede ofrecer sacrificio en el altar que Dios escogiere. Crear un altar ahí, porque a ti te da la gana, o a mí, en cualquier sitio, hacer un altar al Señor, después de que el Señor ya fijó cuál era su altar, no estaba bien eso. No estaba bien, porque el Señor ya había dicho cuál era su altar, dónde estaba su altar, y cómo se le tenía que sacrificar. Es verdad que Abraham levantaba altares, Isaac, Jacob, pero hasta que vino Moisés. Cuando Moisés vino, el Señor ya preparó todo bien. Dijo: mira, se me adora en este lugar, se viene el templo, aquí hay un altar, ahí se me sacrifica, y fuera de ahí no se puede hacer más. Entonces, los judíos tenían ese conocimiento. Claro, cuando llegaron a Babilonia, en Babilonia no había lugar de culto para Dios, porque no era Jerusalén, no era Israel, no era la tierra del Señor, era la tierra de Nabucodonosor, era la tierra de los caldeos. Y allí pues no había tabernáculo, no había altar.
Los judíos querían adorar a Dios y querían hacer sacrificio para Dios, pero no podían. Porque Dios había dicho que se le debía de sacrificar en el altar que él había escogido. No podían hacerlo en otro altar. No podían inventarse, pues mira, el Señor lo entiende. El Señor sabe que estamos cautivos, que queremos hacer un sacrificio, pero no hay altar, el templo está destruido, a millones de kilómetros de nosotros. Entonces el Señor entiende, vamos a hacer nosotros un altar nuevo. No, así no funcionan las cosas. El Señor no entiende nada. El Señor ha dicho lo que ha dicho y se acabó. Y entonces los judíos no tenían altar. ¿Y qué hicieron? Hicieron sinagogas. No había altar, pero se reunían los sábados, adoraban al Señor y leían la Torá, la palabra del Señor, las profecías del Mesías, cómo el Mesías iba a venir, todas esas cosas. Entonces en Babilonia ellos conservaron un poquito la unidad gracias a la sinagoga. De ahí, cuando tú lees los evangelios, te vas a encontrar sinagogas. ¿Has visto? O el apóstol Pablo que iba a las sinagogas a predicar. Porque se crearon en ese tiempo, en el tiempo de Babilonia. La sinagoga no se creó en el tiempo de Israel, es decir, en la tierra de Israel. Se creó en la tierra de Babilonia. Porque como no había altar y no había tabernáculo, entonces ellos tenían que reunirse para adorar. ¿Dónde nos reunimos para adorar? Pues vamos a crear especie de una chabola, las mujeres a un sitio y los hombres a otro, y ponemos especie de un pastor, y ese es el que va a llevar, el que va a leer las profecías, el que va a abrir la Torá, rabinos que estudien, que aprendan. Fue en ese tiempo que se levantó las sinagogas. Claro, en ese tiempo pues era muy importante, porque si no había altar, ni había tabernáculo, era muy importante tener un lugar donde el pueblo se reunía, ¿no? Porque estaban esparcidos por todo Babilonia, estaban cautivos, sufriendo. Y bueno, pues en ese momento todos los sábados se reunían los judíos, cada uno, hicieron muchas sinagogas cerca de donde vivían. Entonces en una sinagoga podía haber 30 judíos, en otra 50, en otra 100, habría sinagogas de 200, pues como las iglesias hoy día, ¿vale? Y ahí se reunían, adoraban al Señor, recordaban, sobre todo los judíos recuerdan las profecías mesiánicas del Señor que va a venir en gloria. Por eso olvidaron, cuando Cristo vino, ya ellos no tenían una idea de un Cristo sufriente, porque debido al sufrimiento, siempre estaban pensando en las profecías mesiánicas de gloria. Él vendrá a derribar a los enemigos, y las profecías de sufrimiento las olvidaron, las echaron a un lado y se olvidaron de ellas. Entonces cuando vino el Señor, ni se dieron cuenta, porque solamente estaban interpretando ciertas partes de la profecía bíblica. Pero gracias a Dios, debido a la sinagoga hubo unión, compañerismo entre el pueblo judío, y mantuvieron la fe. Mantuvieron la fe. Por eso la Biblia dice no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, venir a la iglesia es del Señor. Reunirte con tus hermanos es de Dios. Adorar juntos a nuestro Padre Celestial, escuchar su palabra, su venida a través de la Escritura, la esperanza que Él nos ha dado, enseñar las verdades del Evangelio, nutrirnos con la verdad de Dios, es de Dios. Gracias a Dios que no tenían altar, pero tenían sinagoga. Era más importante el altar, pero gracias a la sinagoga pudieron mantener la fe. Entonces cuando el Señor viene, ya había altar y tabernáculo, porque Herodes era un arquitecto, era un ser muy malo, ¿vale? Era un ser muy malo, pero era un arquitecto. Y él reconstruyó otra vez el templo. Lo reconstruyó, tardaron muchos años y se puso, bueno, fue algo tremendo, impresionante, una arquitectura que hizo, un pedazo de templo mejor que el de Salomón, lo hizo Herodes. Y claro, ya había altar para sacrificar y todo, pero las sinagogas ya venían de 400 años atrás, algo que se arraigó en el pueblo y ya no soltaba las sinagogas. Ellos iban ya a su culto, iban a su tabernáculo, a sacrificar, iban al sacerdote, pero todos los sábados las sinagogas estaban abiertas para todos los judíos para adorar al Señor. Eso también fue una estrategia del Señor para el tiempo de la evangelización, para que los apóstoles entraban en sábado en las sinagogas, ahí predicaban del Mesías. Fue una estrategia divina para el futuro, pero para el presente fue para mantener la fe, que se podía perder, porque
la fe se puede debilitar si no te juntas con hermanos. Pero tienes que saber qué clase de hermanos. Porque el apóstol Pablo dijo, me he juntado con falsos hermanos. Entonces, si hay falsos, hay verdaderos. No es que los falsos hermanos sean malos, no tiene que ver con eso, sino que no tienen una fe verdadera en el Señor. No es una fe genuina, no es una fe afectada por Dios Padre. ¿Entienden esto? Entonces los hermanos verdaderos te van a transmitir la palabra del Señor. Y entonces en la unidad hay bendición. Hay bendición que nosotros nos reunamos, que adoremos al Señor. La Biblia dice que la iglesia primitiva tenía algunas características. Una de ellas es que se reunían en casas. Y se reunían en el templo. Partían el pan con sencillez y alegría de su corazón. Si falta esas cosas en tu vida, tienes que analizar tu fe. Yo no puedo analizar tu fe por ti. Tú debes de analizar tu fe y yo analizo mi fe. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Te debes de parar y examinar de vez en cuando. La vida cristiana no es un sprint. La Biblia dice correr la carrera que tenéis por delante con paciencia. Porque es tan larga que uno no la puede hacer sprint. Si la hace sprint se cansa, se debilita y se cae. Tiene que hacerlo con paciencia. Porque el objetivo está delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, más carrera que tuvo Jesús, no la has tenido tú. Pero Él es el autor y el consumador. Él empezó y la terminó. Entonces, Él es no solo tu objetivo, Él es tu ejemplo. Porque Él empezó en fe y terminó en fe. Él empezó la carrera en fe y terminó en fe. Y si su carrera fue más grande que la tuya, te dice, corre con paciencia, porque si yo he terminado y lo mío ha sido peor que lo tuyo, entonces tú también lo puedes hacer confiando en mí. Yo no solo soy tu objetivo, yo soy tu ejemplo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se reunían, entonces, que le habían expulsado en el tiempo de Jesús la sinagoga, pues era el culto. Y dice que le habían expulsado a un hombre del culto. Imaginaros que ahora le habían expulsado el pastor de la sinagoga, los pastores. Imaginaros que yo así, sin ton ni son, cojo al Ramón y le digo, mira Ramón, yo soy el pastor, sí, ya no vienes más al culto. ¡Fuera! Entonces, claro, en ese momento que el Ramón se va, cosa que es del diablo hacer eso, excepto en algunas pautas bíblicas. Si el Ramón se va, en ese momento el Ramón pierde muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya he dicho que la unidad mantiene la fe. Entonces, estar unidos también nos alienta. ¿Por qué? Porque tú tienes sufrimiento a veces. Uno está sufriendo y viene a la casa del Señor y ve a otro que sufre más, pero se mantiene feliz, contento, gozoso en el Señor y dices, ¿por qué este puede estar así y yo no? Entonces en la casa del Señor nos damos ejemplos unos a otros. Eso debía de ser así. Yo sé que a veces no pasa, pero yo os predico el Evangelio desde la Biblia. Luego lo que ocurre aquí es otra cosa diferente. Yo digo lo que debía de ocurrir. Entonces nos damos fe unos a otros, ejemplos unos a otros. Perdería la unidad de la fe, perdería conversaciones constructivas acerca de la fe, perdería la comunidad entre nosotros. Entonces a este le habían expulsado y para Jesús era tan importante que lo expulsaran que la Biblia dice, oyéndolo Jesús. ¿Por qué lo oyó el Señor? El Señor oyó que lo habían expulsado. ¿Y por qué lo habían expulsado? Esa es la causa. ¿Qué había hecho para que le expulsaran de la sinagoga? Algo raro o malo ha tenido que hacer para que le expulsen de la sinagoga. En la sinagoga se habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y los pastores que hablan de la gracia de Dios han expulsado de la sinagoga a uno. Han expulsado de la sinagoga de Dios a uno que ama al Señor. Pero el Dios de la sinagoga se acerca donde él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabes por qué le habían expulsado? No había hecho nada malo. Lo que pasa es que Jesús le vio
Y este era ciego de nacimiento. Y dice la Biblia, andando Jesús por Capernaum, vio a un ciego de nacimiento. Primero lo vio Jesús. Y ahora Jesús, cuando lo ve, los discípulos ven que Jesús le ha mirado. Y cuando Jesús mira a alguien, o sea, Jesús no iba así, andando por la calle. No. La Biblia dice que andando vio a Zaqueo y le dijo, desciende, deprisa. Me es necesario ir a tu casa y darte salvación. O sea, cuando Jesús miraba a alguien, la Biblia dice, Jesús mirándole al joven rico, mirándole, le amó. No dice la Biblia que él lo amara. Lucas escribió, mirándole, le amó. ¿Cómo sabe Lucas que le amó? Si de hecho Lucas no era discípulo de Jesús, se convirtió después de la resurrección de él. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué clase de mirada tendría que tener para que el escritor dijera, mirándole, Dios mío, qué mirada, qué penetrante, qué profunda? Dice, mirándole le amó. En una mirada se puede decir muchas cosas, con exactitud nada. Puedes pensar muchas cosas. Ha mirado de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Pero con esa exactitud, mirándole le amó. ¡Qué mirada! ¡Qué profundidad! ¡Qué transparencia! No había nada oculto. Podías ver lo que había detrás de su mirada. Mirándole le amó. Es impresionante. Y cuando Jesús va andando, dice, le miró. Y los discípulos dicen, lo ha visto. Lo ha mirado. Y cuando él mira a alguien, cuando él mira a alguien, ¿tú quieres que Dios te mire? Aleluya. Estar en su mirada es estar bajo su cuidado. Estar bajo su mirada es estar bajo su amor. Estar bajo su mirada es estar bajo su gracia extendida. Mirándole, los discípulos ya le dijeron, Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué le preguntan los discípulos? Si el Señor no ha dicho nada, el Señor lo ha mirado. Pero porque ellos saben que cuando el Señor mira a alguien, algo va a pasar. O sea, el Señor no mira por mirar, no habla por hablar, ni anda por andar. Él cuando anda tiene objetivo, cuando mira tiene propósito, cuando habla tiene finalidad. Lo ha mirado y ha dicho, algo va a hacer. Lo está mirando, el ciego no le ve, pero él lo está mirando. Entonces le preguntan, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Esto o sus padres? Y ahora dice Jesús, ¿quién? ¿De este me habláis? Sí. Ni este ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, mi padre ha permitido que naciera así, para que yo le mirara. Oh, Dios. Mira, Dios ha permitido muchas cosas. Pero todo eso se arregla si tú le dices a Jesús, mírame. O sea, ese ciego era ciego desde que nació, pero nadie le pudo dar la vista. Dios permitió que naciera así, hasta que Jesús lo miró. Cuando él lo miró, algo iba a ocurrir. Y Jesús dijo, este ha nacido así, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahora dijo Jesús, porque entre tanto que el día dura, yo tengo que trabajar. Llegará la noche cuando ya no pueda. Y escupiendo en tierra, hizo lodo con sus manos y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa el enviado. Imagínate, ciego, escupido y manchado los ojos y buscando una fuente. Jesús, ¿por qué haces eso? Bueno, yo lo que creo es que el Señor lo que quería era darle la oportunidad de activar su fe. Yo te puedo sanar así, pero quiero que tú colabores con él, con el milagro. La gloria es mía, pero tú vas a colaborar con el milagro. Y lo único que vas a hacer es buscar una fuente. Búscala. Imagínate un ciego, no sabe si tiene que ir para atrás, hacia adelante, a la derecha o a la izquierda. Él no sabe. Dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Me imagino que se golpea con un niño, con un anciano, con un árbol, pero él tiene una misión, lavarse. Él tiene una misión, lavarse los ojos. ¿Sabes por qué? Jesús quería que él tuviera visión, porque Jesús le miró primero.
Le miró el que tenía visión y no quería que él no tuviera visión. Quería que tuviera visión igual que él. Jesús lo miró. Y le dijo, ve a lavarte. Y cuando fue, la Biblia dice que se lavó y regresó viendo. Fue un milagro instantáneo, profundo, poderoso del Señor. Le devolvió la vista, se lavó. Yo quiero que te imagines esto, ¿vale? Es ciego de nacimiento, nunca ha visto nada. Tú le dices, ¿cómo es el sol? ¿Amarillo o blanco? Dice, no lo sé porque ni siquiera conozco los colores. ¿Cómo es un árbol? No lo sé. ¿De qué color es el verde? No lo sé. Es ciego de nacimiento. Imagínate esto. Va, se lava. Y de pronto ve. Ve todo. En vivo y en directo. Es impresionante esto. Esto lo hace mi Señor. ¿Tú lo crees? Esto lo hace mi Señor. Él tiene el poder para abrir los ojos de los ciegos. Él tiene el poder para resucitar a los muertos. Tiene poder para levantar a los paralíticos. Tiene poder para enriquecer al pobre y humillar al rico. Mi Dios tiene poder. Y fue viendo, y cuando va, claro, los fariseos se enteran. Mira, el problema de Jesús jamás fue con las prostitutas, ni con los borrachos, ni con los pecadores. El problema de Jesús fue con los religiosos. Ese fue su mayor problema. Su mayor opositor fue los que creían conocer de Dios y no conocían a Dios. Los que sabían de la ley y no sabían nada del espíritu de la ley. Los que conocían todo lo concerniente al culto, pero no al Dios del culto. Yo he experimentado que hay gente que es incómoda ante la gloria. Viene la gloria, remueve su iglesia, se mueren. Se mueren, no lo aguantan, porque están acostumbrados a lo mismo. Pero si la gloria viene y remueve la iglesia, y la gloria da lugar a otros, y te queda a ti atrás porque no quieres, eso te destruye. Mira, el mayor problema que tenemos con la inmadurez es nuestro yo. Lucha con tu yo y la inmadurez se va a quitar. Porque ese es el mayor problema de la inmadurez, es nuestro yo. ¿Por qué yo no figuro? ¿Por qué yo no hablo? ¿Por qué yo no estoy? Eres un niño todavía, derriba el yo, olvídate de la gente y sirve al Señor. Aquí está la gloria de Dios, aquí está la presencia del Señor. Que no remueva la iglesia la mano del hombre, que no remueva la iglesia el protagonismo del hombre, que no remueva la iglesia las actividades del hombre, que sea la gloria del Señor quien remueva su iglesia. Porque cuando es la gloria de Dios hay vida. Hay arrepentimiento, la gente crece, se le da lugar a otros, el que estaba en el último se pone el primero, es la gloria del Señor quien hace esto para la gloria de Dios. Y va y regresa viendo y los fariseos de pronto dicen, nos busca la ruina este nos busca la ruina, nos quita todo. Y van donde él y dicen, tú ven, sí. ¿Tú eres el que era ciego? Dice, sí. Dice, ¿cómo te abrió los ojos? Dice, no sé. Me puso lodo y me dijo que me lavara. ¿Y qué pasó? Dice, nada, me lavé y veo. ¿Así? ¿Así? Sí. O sea, ¿él hizo lodo? Sí. ¿Y te untó los ojos? Sí. ¿Y luego te dijo que te lavaras? Sí. ¿Y qué pasó después? Dice, pues eso que veo. Ah. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Dice, ya lo he dicho. Lo puedes leer, ¿eh? Dice, ya lo he dicho. Me untó los ojos, me dijo que me lavara y ahora veo. Ah, sí, sí. A ver, ¿cómo hizo? Y dice el ciego, ¿queréis vosotros también ser discípulos de él? Porque ya os lo he dicho y no me creéis. Me untó los ojos, me dijo que lavara y ahora veo. Y dicen los fariseos, mira, te vamos a decir una cosa, ¿eh? ¿Quiénes son tus padres? Que mis padres están aquí. ¡Llamarlos! Y vienen. ¿Quién es este? Este es nuestro hijo. ¿Y es verdad que nació ciego? Porque él dice que sí, pero... Dice, sí, nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Y dicen los padres,
como haya recibido la vista, nosotros lo sabemos. Ahora, que nació ciego, nació porque es nuestro hijo. Pero como haya recibido la vista, preguntadle a él. Edad tiene. La Biblia dice que tenía más de 50 años. Y ahora dice la Biblia, dijeron esto sus padres porque tenían miedo, porque habían acordado los fariseos que quien creyera que Jesús era el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. Por eso los padres estaban muertos de miedo. Pero eso revela que este ciego se había criado muy mal. Número 1, era ciego. Número 2, pedía limosnas. Y número 3, sus padres no se preocuparon del milagro. Quiere decir que no solo se crió ciego, sino sin afectos naturales paternales y maternales. Se había criado con heridas en su corazón. Había tenido una niñez no solo físicamente mal, sino emocionalmente mal, psicológicamente mal y sobre todo espiritualmente mal. Pero el Señor lo vio. Mi Dios lo vio. Porque mi Dios acepta a los que todos rechazan. Dios escoge para sí mismo lo que el mundo desecha con menosprecio. Es tan humilde que cubre el tabernáculo del testimonio con piel de animal. Elige una piedra tosca sin labral como material que lleva el ara que lleva su tabernáculo. Una zarza cual candelabro como su púlpito para su manifestación radiante a Moisés. Y un pobre pastorcillo de ovejas como David para hacerle el hombre según su corazón. Así es nuestro Dios, escoge lo que nadie quiere, lo que todo el mundo desecha, Jesús lo mira. Y si Él lo mira, oh Dios, si mi Dios te mira, si mi Jesús te mira, yo conozco a mi Maestro, Él no mira por mirar, pero cuando mira, mira. Cuando Él mira, mira, y lo miró y lo sanó. Y ahora sus padres dicen, edad tiene, preguntadle a Él. Y fueron otra vez y le dijeron, ¿cómo te abrió los ojos? Ya os lo he dicho, me untó los ojos, me dijo que me lavara y ahora veo. Y dicen los fariseos, escucha lo que te vamos a decir, da gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. A lo que el ciego les dice, pecador o no, no lo sé. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora estoy viendo por Él. Estoy viendo por Él. Al que ustedes llaman pecador, a mí me abrió los ojos. Y ahora dicen ellos, tú naciste del todo en pecado. Tú naciste en pecado. ¿Estás diciendo que nosotros queremos ser discípulos de Él? Nosotros discípulos de Moisés somos. Dice, porque nosotros sabemos que Dios habló tocante a Moisés, pero tocante a este no sabemos que Dios haya dicho nada. Estaban locos. ¿Que Dios no ha dicho nada de Jesús? ¿Que Dios no ha dicho nada de Jesús? ¿Quién se cree que es el que aplastará la simiente de la mujer? Jesús. ¿Quién es el niño admirable que dice Isaías, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Jesús. ¿Quién es el que dice, quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y herido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida, y su generación, ¿quién la contará? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo justificará a muchos, orará por los transgresores, repartirá despojos con los grandes. Oh, estaba hablando precisamente de Él, pero estos religiosos fariseos, más ciegos que el ciego, decían, ¿dónde Dios ha hablado de este? Y yo digo, ¿dónde? En cada estrella, en cada partícula, en cada átomo de nuestro ser. Dicen y gritan, Jesús,
Jesús, Jesús. ¿Dónde Dios ha hablado de este? Miqueas 5 dice, y de ti, Belén, ¿no eres tú la más pequeña entre todas las tribus? De ti me saldrá el que guiará a mi pueblo. Y sus salidas son desde la eternidad. Que Dios no ha hablado de este. Ha hablado más que de Moisés. Es más, una vez Dios se enfadó con el pueblo y dijo, y aunque me ruego Moisés ni Samuel, escucharía yo a mis siervos. Estaba Dios tan enfadado que dijo, ni Moisés me va a convencer. Y estaba enfadado por el pecado del pueblo. Pero en la cruz estaban matando a su hijo. Y cuando dijo, Padre, perdónalos, dijo, oh Dios, estaba dispuesto a matar a todos. Me lo ha pedido el hijo. Me lo ha pedido mi hijo. Mucho más que Moisés, mucho más que los profetas. En el monte de la transfiguración estaba Moisés. ¿Y qué dijo la nube? ¿Oír a Moisés? No, este es mi hijo, oídle a él. Es mejor maestro que él, sabe más que él, tiene más gloria que él. Oíd a mi hijo. Y cuando este dice, no, dice el ciego, este es profeta. Dice, ¿tú crees que es profeta? Sí. Fuera del culto. Te tiramos de la sinagoga. ¡Fuera! Aleluya. Fuera del culto. Le echan del culto. Y Jesús va a buscarle. Porque Jesús tampoco estaba en el culto. Se había ido hace mucho de allí. Jesús tampoco estaba en el culto. Jesús estaba fuera. Estaba fuera del culto buscando a la gente. El profeta ambulante de Nazaret, llamando el corazón de la gente, llorando por los pecadores. Venid a mí, salvos de la ira. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Venid. Y el Dios del culto se va al que le han tirado del culto. Y ahora viene lo que hemos leído. Y cuando le ve Jesús, le pregunta, me hubiera encantado verlo, qué talante de hombre. Cómo entendía el reino de Dios. No era un predicador de la prosperidad, era un predicador del evangelio. Le mira al ciego y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaba diciendo, ¿te han tirado del culto? Sí, pero ¿tú crees? ¿Te han tirado de la sinagoga? Sí, pero ¿tú crees? Ya no vas a escuchar la alabanza, no, pero ¿tú crees? ¿Tú crees? Porque lo que te va a sostener no es el culto. Lo que te va a sostener es tu fe. ¿Tú crees? Y ahora dice que Jesús dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Oh Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Jesús. Jesús es el Evangelio. ¿Has creído en Jesús? Porque si no has creído en Jesús, entonces no has creído en el Evangelio. Puedes venir al culto, a la casa de Dios, levantar, yo qué sé lo que puedes hacer mil cosas, pero es Jesús el enfoque de tu fe, es Jesús el objetivo de tu fe, es Jesús la meta de Jesús, escucha esto, métetelo en tu corazón, Jesús, 5 letras, Jesús es la buena noticia de Dios, Jesús es el Evangelio, Jesús es el mensaje, Jesús es al que Dios quiere que tú te entregues, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el que recibe al Hijo, recibe al Padre también, Jesús. Y ahora le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo esta palabra, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
no sabía quién era. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús, ahora que ya le ha dado la vista, le dice, ¿le has visto? Estaba diciendo, yo te miré y te di la vista. Ahora tú me estás viendo. ¿Le has visto? Quien habla contigo, Él es. Oh, Dios mío, quien habla contigo, Él es. ¡Qué identidad! Él sabía quién era, no era un loco lunático celeste. No, Él sabía quién era. Sabía que era el Hijo de Dios. ¿Le has visto? Quien habla contigo, Él es. Y ahora dice, y dijo, creo, Señor. Y le adoró. ¡Aleluya! Levanta tu mano conmigo y repite, creo, igual a fe, Señor, igual a sujeción, y le adoró. El resultado de una vida práctica, de una fe verdadera que se ha sometido al Señor. Mira la impresión de Cristo. En un momento que habla con el ex ciego, el ciego sabe que creer es llamarle Señor. Y llamarle Señor es adorarle. O sea, no es creo, pero tú por tu parte y yo por la mía. Dice Jesús, entonces no me has creído. Pero el ciego entendió en un momento por revelación, porque estaba ahí la revelación de Dios encarnada, que creer de verdad era someterse a su señorío. Y someterse a su señorío naturalmente era adorar a tu Señor. Creo, Señor, y adoró. Porque una fe que no se somete es una falsa fe. Por eso he empezado diciendo, mira a ver cómo está tu fe. No, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Le obedeces? ¿Le puedes llamar Señor de verdad? O como dijo él, ¿me llamáis Señor y no hacéis lo que yo hago? Porque una fe verdadera va incluida bajo el señorío. Entonces, creo, pero no me someto, es una fe falsa. Esa fe, ¿sabes quién la tiene? Los demonios. La Biblia dice, crees en Dios, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Tiemblan porque no se someten, no es una fe verdadera, pero saben que al no someterse, sufrirán. Creo, Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De verdad? ¿Te has sometido a Él? No es que yo intento someterme a Él para ser salvo, no. Es que una fe verdadera, la Biblia no dice que tenemos que hacer cosas para ser salvos. La Biblia dice que debemos de creer. Pero luego, ¿por qué la Biblia en otras partes dice que debemos de hacer? Porque el que cree de verdad se somete. O sea, el sometimiento es el resultado de haber creído de verdad. Es una fe genuina que nace de Dios, que Dios acepta. Y cuando Dios acepta, esa fe cambia el corazón. Entonces, creo, le cambió el Señor el corazón, dijo, Señor, se sometió. Y ya terminó. Y le adoró. Porque hay gente que quiere servir a Dios sin adorar. Pero es mejor adorar y luego servir. Porque adorar significa que le has llamado Señor. Y significa que has creído de verdad. Uno puede ser un religioso y servir a Dios sin conocerle. Los fariseos le servían, pero no le conocían. Por lo tanto, le servían, pero no le adoraban. Pero Jesús le dijo a Satanás, Señor tu Dios adorarás primero, y luego a Él le servirás. Porque cuando uno hace un servicio verdadero a Dios, ese servicio ha nacido primero de una adoración verdadera. Pero esa adoración verdadera ha venido confesada de una confesión de señorío. Y esa confesión de señorío ha venido confesada de una creencia verdadera en Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces volvemos al principio, uno cree de verdad, se somete al señorío y su estilo de vida es adorar. Adorar al que ha creído, adorar al que se ha sometido. Por eso te he dicho que hay falsos hermanos. Tú puedes venir al culto, estar 30 años, 50
En el pedido de Moisés, tú y Séfora ahí, tú le llegaste a Moisés para Séfora. Pero si esa fe no resulta bajo el señorío de Dios, es falsa. ¿Tú crees que te puede salvar otra cosa que no sea Jesús? ¿Tus buenas obras? ¿Venir al culto? ¿Tus ayunos? ¿Tu dar limosna? Por eso Jesús no le dijo, escucha, Diego, ahora tienes que ayunar, orar y hacer todo, ¿eh? No, le dijo, ¿tú crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? Porque si me crees a mí, entonces te vas a someter. Si me crees de verdad, te sometes, adoras. Adoras. Y entonces él dijo, creo, Señor, y adoró. Mira, confiar en otra cosa que no sea en Jesús, termino con esto, es semejante a esto. Imagínate dos hombres que se van a caer, se están arrastrando por el río. Un río tremendo, el río de las cataratas del Niágara. Se van a caer y se van a caer por las cataratas. Pero de pronto un hombre tiene una cuerda débil, pero suficientemente fuerte para que los dos hombres se agarren. Y ahora este hombre va tirando y la corriente se los va llevando hacia las cataratas, pero se van salvando porque va tirando de la cuerda y los dos se van agarrando. Están temblando de miedo, pero agarrados a la cuerda, confiando en la cuerda. Y ahora de pronto uno de ellos ve un tronco de un árbol grueso, fuerte, que va así. Y él dice, no, es mejor el tronco que la pequeña cuerda. Se suelta uno de la cuerda y se agarra el tronco. ¿Sabe lo que le pasará? Se caerá con el tronco. Pero el que está agarrado a la pequeña cuerda se salvará. Porque aunque el tronco es más fuerte, no tiene conexión con la tierra. ¿Tú crees que Jesús es más débil que tus buenas obras? Confía en el tronco de tus buenas obras. Solamente Jesús clavado en la cruz y en debilidad es el único que vino del cielo, tiene conexión con el cielo, es el único que te puede salvar de las cataratas del Niágara. Esa es una fe verdadera que no suelta a Cristo por nada y que coge a Dios por su palabra y dice, creo que tú eres el Hijo de Dios, se somete y le adora. Aleluya. Creo, Señor, y le adoró. ¿Tú puedes decir que crees? ¿Y puedes llamarle Señor de verdad? No te estoy diciendo que seas perfecto. Digo que tú quieres que Él domine tu vida. Aunque tengas tus debilidades y tus rollos, yo también los tengo. Pero quiero que Él domine mi vida. Uno puede tener sus errores, ¿no? Pero enseguida va el Señor y le dice, tú me dominas. Hoy es el día de la madre, ¿no? Hoy he gritado a mi madre. Porque ya sabéis que yo me pongo muy nervioso muchas veces. Pero al rato le he llamado y digo, perdóname, mamá. No pasa nada, hijo. ¿Y por qué hago esto? Porque ya estaba el Señor diciendo, creo, Señor, y le adoró. Tú puedes decir que crees. ¿Me puedes llamar Señor? Que me vienen muchas cosas, pero con esto termino. Está Simón el leproso y viene una mujer mala y llora ante el Señor, ante sus pies y toca así su cabello. Y dice el leproso, dice, por dentro de él, dice, si supiera si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer la está tocando. Y ahora Jesús, como era profeta, dice, Simón, te voy a decir una cosa. Y ahora dice di maestro. Le llamas maestro, pero en tu interior has dudado de que es profeta. Entonces hay gente que dice, sí, Jesús es mi Salvador, pero es tu Señor. Le has recibido como Salvador y no como Señor. Entonces tu fe no es verdadera, es falsa. Porque el que le cree como Salvador, le recibe como Señor y le adora como su Dios. Esa es una fe verdadera y genuina de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces levanta tu mano conmigo y repite, creo, fe verdadera, Señor, que se somete a su señorío y le adora. Su vida es para su Señor y su Salvador.
Apláudele fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Había más que me viene más, pero hasta aquí. Aleluya, apláudele fuerte a tu Señor y Salvador, a tu Padre Celestial, agárrate a Él. Este mundo, las cataratas del Niágara, pero Él es la cuerda que tiene conexión de la tierra al cielo. Estamos seguros en Él. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Cada poro de mi cuerpo, cada célula más íntima de mi ser, grita Jesús, Jesús, Jesús. Grita su nombre, Jesús. Aleluya. Y a su nombre y a su gloria. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya.